Le invito a abrir su Biblia, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro Abdías, capítulo 1, versículo 3 al 6, la parte final del Antiguo Testamento. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derivará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre la estrella pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrón vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarán lo que le bastase? Si entrarán a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ya va quinto domingo que estoy predicando sobre Dios. Mensaje, tema de Dios. ¿Usted sabe qué es teología? Teología es estudio de Dios. Esa es teología. Por eso usted en estos 5 días, 5 semanas, 5 domingos, está escuchando mensajes sobre Dios. Hoy una vez más quisiera compartir con este tema la soberanía de Dios. La verdadera restauración de nuestra vida comienza con una vida que reconoce la soberanía de Dios. No sé si le dejo entender. La verdadera restauración de una persona comienza cuando llega a reconocer la soberanía de Dios en su vida. Por eso es un tema bien importante. Para vivir una vida próspera hay que reconocer la soberanía de Dios. Hoy en día muchos creyentes se pierden, muchos creyentes llegan a la ruina, muchos creyentes sufren, caen, porque no reconocen la soberanía de Dios en su vida. Hermanos, Dios dio al hombre libre albedrío. ¿Por qué habrá dado Dios al hombre libre albedrío? Dios no nos dio libre albedrío para que vivamos como nos plazca, como nos dé gana. Dios nos dio libre albedrío para que nosotros vivamos una vida de obediencia voluntariamente y a la palabra de Dios, para que nosotros le obedezcamos voluntariamente y vivamos una vida feliz. No para que vivamos una vida de libertinaje. Sin embargo, muchas personas creen erróneamente que este libre albedrío es un derecho individual. Es mi derecho para vivir como me plazca. Pero hermano, Dios no obliga a nadie. Dios nos da libertad para que nosotros tomemos la decisión y que nosotros le sirvamos voluntariamente, no como un robot. Hermano, hay robots que saludan todos los días. ¿Qué gracia hay? ¿Qué gracia hay? Hay robots que saludan continuamente. ¿Qué gracia hay? Dios
nos dio libre albedrío para que nosotros le alabemos, le sirvamos voluntariamente. Una fe que se requiere absolutamente de todo lo creyente, es la fe que reconoce la soberanía de Dios. Hermanos, por eso Dios nos dio libre albedrío. Aunque tengamos mucha plata, no podemos comprar todo lo que nosotros queremos, aunque tengamos dinero. Y no estamos autorizados a hacer todo lo que queremos, aunque seamos capaces de hacer. No es que podemos hacer lo que queremos, podemos comprar lo que nos da gana. La sociedad moderna reduce cada vez más la soberanía, el derecho, la libertad humana. Parece garantizar la libertad, pero en realidad la libertad está cada vez más restringida. Le explico. Antes podía cazar animales donde uno quisiera. Yendo a Isoso, algún hermano me decía, pastor, yo aquí venía a cazar. Y aquí cazamos tal cosa. Pero está prohibido casarse ahora. No se puede pecar uno a donde uno quiera. No se puede ir a recoger una planta. No está permitido allá en Corea. No se puede ir a la playa y ni siquiera sacar una almeja. Está prohibido. Hermano, la libertad cada vez está más restringida. Aunque uno tenga libertad, libre albedrío, hay cosas que no se puede hacer más. Antes cortaba árboles, hacía leña, hacía madera en donde quiera, pero ahora ya no se puede hacer sin permiso. Hermanos, hay leyes que nos limitan. Por eso, aunque tengamos libertad, libre albedrío, hay cosas que no se puede hacer. Si desafía la ley, lo llevan al preso. Es ley. Si desafía al rey, va a ser traidor. Si desafía al jefe del trabajo, lo saca a patada. Gerente tiene. Si nos para un policía, tenemos que parar, porque policía tiene esa autoridad. Hermanos, no es que tenemos libertad, libre albedrío para hacer todo lo que nosotros queramos. Vivamos una vida a nuestra manera. El libre albedrío no es para eso. Si uno no reconoce la soberanía de Dios, se convierte automáticamente en adversario de Dios. Es por eso el diablo se llama el adversario. Porque el diablo había desafiado a la soberanía de Dios. Era la criatura más bonita de Dios, desafió contra Dios y llegó a ser el adversario de Dios. Hermanos, conocer a Dios, creer a Dios, en Dios, reconocer a Dios como Dios, ese es el fundamento de la vida de los cristianos. Conocer a Dios, creer a Dios y reconocer su soberanía. En este tiempo en el que vivimos, se enfatiza mucho los derechos humanos y los pensamientos egocéntricos están arrasando el mundo entero. Mucho habla de su derecho
muchos hablan de amarse de sí mismo. El mundo está cambiando de la teocracia al humanismo. Ya nadie cree más en teocracia. Y del humanismo al capitalismo y al materialismo. Los corazones del hombre están arraigados en los placeres, en las cosas materiales, en el amor a sí mismo, y se concentran a defenderse de sí mismo, de su derecho. Cualquier cosa ahora sale en mi derecho. Y por eso, hermanos, la verdad, en la iglesia también, en vez de dar preferencia a Dios, están dando preferencia a los hombres. En vez de ser cristocéntrico, se está haciendo hombre-céntrico. En un mundo así, la verdadera restauración de una persona comienza con una vida que reconoce la soberanía de Dios. A través de una vida que reconoce la soberanía de Dios, esa persona puede ser cambiado, transformado y llegar a ser una nueva criatura. En esta altura le pregunto, ¿usted reconoce la soberanía de Dios en su vida? ¿O esa cosa no existe en su vida? ¿Ese término no existe en su vida? La iglesia puede obtener el poder de la piedad para vencer al pecado y al mundo cuando realmente devuelve a la soberanía de Dios a Dios. Sin embargo, la iglesia también se está convirtiendo en una iglesia orientada a las personas. En Estados Unidos, me cuenta Pastor Israel Jean, allá en Estados Unidos, si un domingo predica mal, muchas decenas de creyentes se van a otra iglesia. No le gusta el mensaje del pastor. Voy a otro lugar donde predica mensaje que me gusta a mí. ¿Qué clase de creyentes se están convirtiendo hoy día? En vez de venir a escuchar la palabra de Dios, vienen a escuchar palabras que agradan. Por eso, hermanos, yo personalmente dejé de predicar la palabra que agrada a los hombres y muchas veces aquí predico palabras fuertes. Porque vinimos a escuchar palabra de Dios, no palabra de este mundo. Hermanos, este tiempo en que vivimos hoy en día es un tiempo, es un ciclo, una era de humanista, de capitalista, y pone demasiado énfasis en los hombres y en los materiales. La iglesia se está convirtiendo a favor, se está concentrando a los hombres y a las cosas materiales. ¿Usted cree que a mí no me gusta material? Por supuesto necesario, pero hay demasiado, la iglesia se está haciendo iglesia para los hombres, iglesia para materiales. Hermanos, los creyentes deben vivir una vida orientada hacia el teísmo. Tenemos que ser un creyente que cree en teocracia. Pero hoy en día nosotros no reconocemos la soberanía de Dios. Por ese motivo estamos pasando de gracia, miseria, maldición, porque no tenemos una fe que cree en la soberanía de Dios. Hermanos,
Cuando reconocemos la soberanía de Dios, estamos bajo el gobierno de Dios y podemos vivir una vida victoriosa sin tropezar en este mundo. ¿Cómo cuesta entender esta verdad? Hermanos, si estamos bajo el gobierno de Dios, bajo la protección de Dios, ¿qué cosa nos podría dañar? Hermanos, yo también he vivido una vida a mi manera. He pasado por mil y una cosa. A mí no me interesaba la soberanía de Dios. Yo hago lo que quiero. Yo voy donde quiero. No hago lo que no quiero. Hago lo que quiero. Vivir una vida sin reconocer a Dios puede ser cómodo, pero no está bajo la protección, bajo la prosperidad, bajo la victoria de Dios, porque estamos viviendo a nuestra manera. El hijo pródigo se fue a su manera, sin reconocer la soberanía de su padre. ¿Y cuál fue el resultado? Sufrimiento, desgracia. Y sabe, hoy en día mucho creyente está pasando miseria, está pasando sufrimiento, desgracia, maldición, porque no está bajo la soberanía de Dios. No hay que pensar de que viviremos una vida próspera, viviendo como nos plazca, sin reconocer la soberanía de Dios. No hay nadie que pueda desafiar y ganar la soberanía de Dios. El rey faraón de Egipto desafió a la soberanía absoluta de Dios y perdió todo lo que tenía. Faraón decía, ¿quién es Dios? ¿Qué me importa? Desafió a la soberanía de Dios y perdió todo, hasta su hijo mayor, hasta su primogénito. Último, perdió todos los soldados, todos los caballos, todos los carros en el Mar Rojo. Hermano, no hay quien pueda desafiar y ganar a la soberanía de Dios. ¿Cómo cuesta entender de esta verdad de que Dios es quien está gobernando este mundo, aunque no nos parezca? Este mundo está yendo tal como está escrito en la Biblia. Yo por eso, hermano, cada día yo digo delante del Señor, Señor, si tú me llamares mañana, yo estaré en tu presencia. Todos nosotros, hermano, cuando Dios nos llamare, tenemos que ir. ¿Piensa vivir 1000 años aquí? No es así, pues. El rey Saúl no quiso reconocer la soberanía de Dios. Dios le dijo, ve a pelear contra Amalecita. Vas a ganar la pelea, la guerra, y toda la cosa de los amalecitas va a quemar porque es una abominación. Y este rey Saúl llega a desafiar a la soberanía de Dios. Llega a la guerra, vence contra Amalek y llega a ver cosa valiosa, cosa rica, cosa buena. Y dice, ¿cómo vamos a despreciar esta cosa? Desafía a la autoridad, a la soberanía de Dios. Todo lo que nos sirve, todo lo que no tiene valor, lo quema y todo lo bueno lo trae. ¿Y cuál fue su resultado? Fue desechado por Dios. Su hijo ya no llegó a ser más rey de Israel. Hermanos, permítame decirle, hoy en día
hay sufrimiento, hay maldición, hay desgracia. ¿Por qué? Porque no reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida y queremos vivir a nuestra manera. Este mundo no es un mundo para vivir a nuestro antojo. Hoy me da gana, por eso voy a la iglesia, mañana no me da gana, por eso no voy. Yo cuando quiero voy, cuando quiero hago, cuando no quiero no hago. No es para vivir una vida a nuestro antojo, sino hay que discernir la voluntad de Dios y reconocer la soberanía de Dios. Aunque no queremos, hermanos, a veces tenemos que estar bajo esa soberanía de Dios. Debemos saber que toda la cosa de este mundo está bajo dominio, bajo el control, bajo la soberanía de Dios. En el huerto de Edén, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaba. Dios había preparado todo para Adán y Eva. Había abundancia. Y Dios le dijo, ustedes vivan aquí felizmente, gocen de toda la abundancia. Pero Dios ha puesto el árbol de la ciencia, del bien y el mal en el centro del huerto y le dijo, no va a comer de eso, porque el día que coma de eso se van a morir. Y mucha gente pregunta, ¿por qué Dios habrá puesto ese árbol ahí? Si no lo hubiese puesto, no hubiese entrado maldición al mundo. ¿Por qué Dios habrá puesto? Hermanos, ¿por qué Dios habrá puesto esa planta, ese árbol? Ese árbol simbolizaba, era el símbolo de la soberanía de Dios. Ese árbol era símbolo de la soberanía. El día que ustedes van a comer de esto, van a morir. Y hermanos, Adán y Eva no quisieron reconocer la soberanía de Dios. Porque el diablo dijo, si usted llega a comer eso, van a llegar a conocer el bien y el mal y ustedes van a ser como Dios. Ya usted va a ser soberano, va a hacer lo que le da la gana. Mucha gente vive esa vida hoy en día. Y veas cuál va a ser su resultado. Veo gente que está sufriendo como resultado de vivir una vida que no reconoce la soberanía de Dios y que ejerce su propia soberanía. El libre albedrío no fue para eso. Y muchos se confunden. Hermanos, Adán y Eva llega a comer, llega a ignorar, a desafiar la soberanía de Dios, llega a ser echado de ese huerto. Allí había abundancia. Allí había árbol, planta que da vida. Allí había todo lo que necesita. Pero llega a ser expulsado de ese huerto. ¿Por qué? Porque desafiaron a la soberanía de Dios. Veamos Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Vea lo que dice, hermanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y vea aquí, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el problema. Ustedes van a ser como Dios, va a gozar, va a disfrutar, va a ser como Dios. ¡Wow! Desafiaron a la soberanía de Dios y por esa causa fueron expulsados del huerto, de la abundancia de Dios. Y entró la maldición a la tierra. Usted ya sabe. ¿De qué está hablando el texto de hoy?
Libro Abdías, ni sabía que existía ese libro, alguno va a decir. Un día un pastor dijo, le invito a abrir el libro Abdías. Y un hermano dice, pastor, en mi Biblia no hay ese libro, porque nunca había leído. Porque nunca leemos este libro, Abdías. ¿Qué dice en el texto de hoy? El texto de hoy habla de esto. No reconocer la soberanía de Dios conduce a la destrucción. De eso se trata. No reconocer la soberanía de Dios conduce a la ruina. Edom, la nación Edom, que confió en su propia fuerza e ignoró soberanía de Dios, llega a ser destruido. De eso se trata. Los edomitas no reconocían la soberanía de Dios y estaban llenos de orgullo de que podían vivir sin Dios. Los edomitas no tenían nada que temer mientras vivía en una región llamada Petra. Usted conoce, ya escuchó la palabra Petra, ¿verdad? Por documentales han visto, ¿verdad? Que era geográficamente intocable. Zona montañosa con roca. Esta zona llamada Petra era una fortaleza natural con montañas rocosas. En esta fortaleza estaba protegida por el Mar Muerto y por el desierto de Arabia y la montaña rocosa de piedra. Nadie podía invadir a este lugar Petra, porque es de piedra, Petra. Y estos edomitas confiaban sobre toda esta situación y no temían nada. Ninguno puede atacarnos. Eran orgullosos, fanfarones, arrogantes. No temían a Dios, no reconocían la soberanía de Dios. A este edomita, Dios está hablando hoy. Y veamos lo que dice Dios. Abdías capítulo 1, versículo 3 y 4. Veamos, por favor. Mire, la soberbia de los edomitas, ¿verdad? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en su corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Ve? Y mire, si te remontare como águila, y aunque entre la estrella pusiera tu nido, vea, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aunque vos te pongas en un lugar más seguro del mundo, Dios te va a derribar de ahí. De eso está hablando el texto de hoy. La razón de la destrucción de Edom fue porque habían ignorado la soberanía de Dios y pensaron que podían vivir como quisieran. Ignorando a Dios, pensaron que las cosas saldrían como ellos quisieran, pero la cosa no fue así. Edom pensó que la cosa en la que confiaban les protegería y cumplirían su deseo, pero no fue así, fue destruido. Hoy en día mucha gente, como Edom, confía en su riqueza, en su juventud, en la salud, en la cosa material, en la riqueza, en su trabajo, y no reconocen la soberanía de Dios porque tienen algo que confiar. Yo con esto vivo tranquilo, ya tengo mi casa, yo con esto voy a estar feliz. Tengo que ensanchar mi depósito. Tuve mucha ganancia. Pero ¿qué dice la Biblia? De un día para otro día puede desaparecer eso. Y si yo te llamare hoy, ¿de quién será eso? Hermano, hoy en día mucha gente confían en lo que tiene e ignoran
la soberanía de Dios, pero necesitamos saber que todo lo que confiamos puede desaparecer en un instante. Usted y yo sabemos eso, hermano. Hermano, todo lo que nosotros confiamos, nuestra soberbia, aquello que no reconoce la soberanía de Dios, pueden perderse. De eso está hablando Dios hoy en el texto. Está hablando a los edomitas. ¿De qué está tan confiado vos? ¿De qué? Dice, de ahí te derribaré, dice Jehová. Este es el punto de vista de Dios. Tú que jactas, tú que piensas que tienes todo. Tú que no reconoces la soberanía de Dios y que quieres vivir a tu manera. No te olvides que la vida, que este mundo está bajo la soberanía de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios. De eso está hablando Dios el texto de hoy. Hermano, para vivir una vida próspera, una vida bendecida, una vida usada por Dios, hay que reconocer la soberanía de Dios. Yo ahora más que nunca, haga lo que haga, yo trato de reconocer la soberanía de Dios. Ya no hago más a mi manera. My way. Mi manera, mi camino ya se fue. Ya no vivo más yo. Cristo vive en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque la vara de Dios, el callado de Dios, me infundirán aliento y enderezará mesa delante de mí angustiadores. En la casa de Jehová moraré por largo día. Hermanos, ¿estamos reconociendo esta soberanía de Dios? Para que podamos vivir una vida bendecida, usada por Dios, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. El comienzo de la restauración de una persona es reconocer la soberanía de Dios. Entonces, por tercero y por último, ¿cómo podremos reconocer la soberanía de Dios? En tercero y en último lugar, hermanos, para vivir una vida que reconoce la soberanía de Dios, debemos transferir nuestro derecho de decisión a Dios. No sé si le dejo entender, si está bien hecha la oración. Para que podamos reconocer la soberanía de Dios, tenemos que transferir, tenemos que dar nuestro derecho de decisión a Dios. Es tú, Señor, quien tiene el poder de decidir por mi vida. Transferir nuestro derecho de decisión. Hermanos, David pudo vivir una vida próspera porque era un hombre que reconocía la soberanía de Dios y transfirió su derecho de decisión a Dios. Por eso David fue prosperado y bendecido. Por supuesto, David pecó también. David había pecado, pero David fue bendecido, prosperado. Fue simplemente un pastor de ovejas, pero de ahí llegó a ser el rey más poderoso de Israel, más usado por Dios, porque David era un hombre que había transferido su derecho de decisión a Dios. ¿Sabe por qué David no mató al rey Saúl que intentaba matarle? Rey Saúl, por el celo, quería matar a David y andaba persiguiendo por toda parte. Y David tenía que huir de Saúl y vivía una vida fugitiva. Escapaba, se escondía de aquí para allá y siempre estaba en peligro de su vida.
Y un día llega a tener una oportunidad absoluta de poder matar al rey Saúl, quien perseguía a él. Y todos los hombres que estaban con David decían: mira, esta es la oportunidad que Dios te ha dado para matar a este imbécil y que vos puedas ser el rey de Israel. Porque si David mataba al rey Saúl, podía llegar a ser el rey de Israel. Porque muchos, la nación Israel, ellos reconocían a David. Sucedió un día, David estaba escondido en una cueva con sus soldados. El rey Saúl entró a esa cueva a hacer su necesidad biológica. Como tenía que hacer su necesidad biológica, nadie le acompañó. Entró solo, ahí donde estaba escondido David y sus soldados, su hombre, estaba haciendo su necesidad biológica. Y la gente que estaba con David: mira, esta es la oportunidad que Dios te ha dado. Mira ahora, mira, Dios te ha preparado esto. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Aquí David no mata al rey Saúl. ¿Sabe por qué? Porque él no ejercía soberanía de su vida. Él había entregado su derecho de decisión a Dios. Hermanos, David dijo: no es bueno matar a un ungido de Dios por mi mano. Una u otra forma, Dios fue quien lo había ungido como rey. Y yo no voy a desafiar a la soberanía de Dios. El que me va a hacer Dios, el que me va a hacer rey, es Dios. No con mi propia mano. Es Dios quien me va a hacer rey. Y veamos lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 24, 6 y 7. Y dijo a sus hombres, mire lo que dice. David está diciendo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabra, y vea, y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino con vida. David sabía que la vida y la muerte, que la felicidad y la infelicidad de un hombre dependía de Dios. ¿Será ser el rey de Israel por la mano de Dios, no por la mano de los hombres ni su propia mano? De que Dios tenía que abrir la puerta para que él pueda ser rey también. No por la mano de hombre. Por eso David no tomó decisión, sino dejó en la mano de Dios su derecho de decisión. Hermanos, ¿sabe una cosa? David, Dios lo bendijo porque era un hombre que reconocía la soberanía de Dios y era un hombre que transfirió su potestad, su derecho de decisión a Dios. Y es Dios quien me va a honrar, es Dios quien me va a bendecir. No voy a ser oportunista. Hermanos, transferirle a Dios el derecho de decisión significa, cuando toma una decisión, la toma delante de Dios en consciente de Dios. No lo que me parezca, no lo que a mí me da gana. Hermano, en Argentina
muchos creyentes llegaron a Argentina y ganaron fortuna, mucha plata. Y todos ellos dijeron, voy a Estados Unidos, voy a Estados Unidos. Estados Unidos es la Tierra Santa. Pucha, ¿qué va a ser Tierra Santa? Y toda la plata que llevaron, quedaron sin nada. Antes de tomar alguna decisión, hay que reconocer a Dios y hay que tomar la decisión en conciencia de Dios. Examinar la decisión que va a tomar, si es de algo agrado de Dios. Mi hermano, permítame decirle, si usted está por tomar alguna decisión y esa decisión no es de agrado a Dios, no lo tome. Si es contra la palabra de Dios, no tome tampoco. Si es para perjudicar a los demás, no tome tampoco. Sino, trate de tomar la decisión delante de Dios. Analizar si esa decisión que va a tomar, si es beneficioso o no. Hermanos, acá en la iglesia coreana, muchos se van a Estados Unidos, se van a Corea. La semana pasada fueron una familia y yo digo, una decisión puede cambiar el resto de su vida. Por eso hay que entregar el derecho de decisión en la mano de Dios y antes de tomar la decisión tiene que venir a orar, buscar, ayunar para buscar la voluntad de Dios. Yo, hermano, para irme de Bolivia tengo que orar y ayunar. No voy a ir a Argentina porque está todo preparado, porque va a ser cómodo, porque si voy a Argentina voy a jugar de vuelta golf, voy a estar viajando, voy a estar pescando, porque allí hay casa de quinta en la costa, allá hay cancha de golf, mi palo de golf, que mi casa, que mi hijo todo ha preparado. Yo no voy a tomar la decisión porque me parezca. No sé si le dejo entender. Si Dios tiene algo que quiere hacer con mi vida aquí, pucha, que me pase aquí toda mi vejez hasta que no me aguante más. No soy yo quien voy a decidir. Hermanos, la verdad, dejé de predicar, ir a predicar a la iglesia del concilio. Pero decidí ir de nuevo a ir a predicar. A donde me llame, voy a ir a predicar. Ya no tomo decisión yo. Es Dios quien me va a decidir por mí. Y aquella persona que transfiere este derecho de decisión a Dios, haga lo que haga, le va a salir bien. No va a ser fallado. Muchas veces nosotros equivocamos, fallamos, caemos, porque nosotros tomamos la decisión sin reconocer la soberanía de Dios. Lo que me gusta, lo que yo quiero, eso voy a hacer, pero su resultado puede ser una ruina. Hermanos, esta vida que reconoce la soberanía de Dios es la vida de los creyentes que recibe la bendición de Dios. Voy a terminar el mensaje. No tenemos que tomar las decisiones basando en lo que vemos, no por lo que vemos con nuestros ojos. El sobrino de Abraham, Lot, vio la riqueza, la abundancia de Sodoma y Gomorra. Vio toda la gloria de Sodoma y Gomorra y decidió ir a vivir allá en Sodoma y Gomorra y no se dio cuenta de los pecados, de la maldición que había en esa ciudad Sodoma y Gomorra. Como resultado, llegó a una situación terrible. Por eso, hermanos,
no tome decisión por su propia cuenta. Si usted ha dejado de orar, comience a orar de nuevo, recupere la comunión con Dios y Dios le va a guiar a qué camino tiene que elegir. Esa es la vida de los creyentes que vive una vida próspera, una vida bendecida para bendecir a los demás. La decisión equivocada puede tener un resultado devastador en nuestra vida. Nuestra decisión puede determinar el resto de nuestra vida. Es por eso que debemos ceder nuestra soberanía a Dios y darle poder de tomar la decisión por nosotros a Dios. Y aquella vida que reconoce la soberanía de Dios, Dios se va a hacer cargo de esa persona. Y si Dios está con nosotros, hermanos, a veces viene prueba, lucha y dificultad, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Hermanos, experimentemos la gracia de Dios a través de una vida que reconocemos la soberanía de Dios y así que seamos restaurados nosotros delante de Dios para que comencemos una nueva vida bendecida en Cristo Jesús. Oremos, por favor.